Por generaciones, el pueblo de Israel ha guardado el Shabbat a la puesta del sol del viernes. Eso simplemente se aceptó como una verdad bíblica. ¿La Biblia respalda esa tradición antigua o realmente es una costumbre adoptada tras el exilio a Babilonia? El moré Darío Gush utilizó los textos más contundentes de las Sagradas Escrituras. Al amanecer del séptimo día, aporta muy buenas evidencias acerca de este tema. Este libro verdaderamente es fácil de leer y muy didáctico. Al amanecer del séptimo día, contiene gráficos a todo color y algunas tablas con textos de referencia bíblicos. Es tiempo de despertar del sueño babilónico. Le invitamos cordialmente a leer este libro. Tradición o mandamiento, ¿qué es lo que estamos guardando? Ya está a la venta al público en formato físico y también digital. El Talmud es claro en este asunto. Para los sabios de Israel, los días comienzan a la puesta del sol. Pero, evidentemente, la Torá enseña otra cosa. El inicio de los días son al amanecer. No es solo una cuestión de interpretación, sino de estructura textual. Hay temas que no se resuelven con tradición, sino con texto. Y este es uno de ellos. Al amanecer del séptimo día. Es verdaderamente un regalo. El pastor y maestro de la comunidad Casa de Israel, el moré Darío Gush, ha escrito esta obra que trata sobre el inicio de los días bíblicos, no como lo enseñan las tradiciones, sino como en verdad lo dice el texto bíblico. Juzgue por usted mismo esta enseñanza. La propuesta ya está hecha. Usted decide si da el paso o no para pesar su doctrina. Al amanecer del séptimo día, de Editorial Libela, ya está disponible. Bendiciones a todos, gracia y paz, shalom, shalom. Acá estamos una vez más en un estudio acerca del el Evangelio de Mateo en hebreo, ¿sí? Estamos estudiando los escritos de Shem Tov, ¿sí? Un rabino judío que hizo una obra que se llama Eben Bujan, en la cual copió el Evangelio de Mateo en hebreo y hizo sus notas de refutación, ¿sí? Porque la idea de él no era publicar al mundo o evangelizar al mundo, sino que todo lo contrario. La idea de él era mostrar los errores que tiene supuestamente el Evangelio de Mateo. Los estudiosos que han analizado se dieron cuenta que en la narración del Evangelio de Mateo no es la misma persona que los comentarios que están por ahí, ¿no? Acerca de los comentarios de versículo por versículo que hizo Shentov. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos dicen que Shentov lo que hizo fue una traducción, pero él en sus notas, él dice que él fue un matik. Matik es un copista, ¿sí? Un copista. Entonces, copió el Evangelio de Mateo, ¿sí? Consultó con la Vulgata de Jerónimo, eso también lo dice, pero en la narración del Evangelio de Mateo se nota el amor hacia el Mesías en las letras, o sea, en el Evangelio mismo. Bien. Hoy nosotros estamos trabajando con uno de los escritos que hizo uno de los rabinos, que Joseph Álvarez, ¿sí? Uno de los, no rabinos, sino un maestro, un moré. Joseph Álvarez es mesiánico él, y él eh, hizo la vocalización del Evangelio de Mateo, ¿sí? Él lo vocalizó. Entonces, él lo vocalizó y en esas vocalizaciones también tradujo al español, que es lo que estamos trabajando nosotros aquí ahora, pero también, mis hermanos, eh,
sepan que el hebreo te da la posibilidad de traducir distinto alguna palabrita. Por ejemplo, si yo digo ve, ve, como por ejemplo ve, Reshit, ¿no? Ve, ese ve puede ser en, puede ser con, ¿sí? Entonces, a veces la teología influencia cuando se hace traducciones. Vamos a ver esto hoy. Hoy vamos a hacer del capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Porque la idea es profundizar. Acá empiezan las enseñanzas del Mesías. Como empiezan las enseñanzas del Mesías, tenemos que escarbar, ¿sí? Hasta el fondo. Y yo les dije, mis hermanos, que acá se empieza a narrar lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿sí? Esto no es un sermón, porque si alguno conoce lo que es un sermón, la estructura del sermón, nada que ver con estas cosas, lo que se va a ver acá. Y estaban en un monte. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, benditos, benditos mis hermanos, y vamos a dar gracias a nuestro Abacadosh porque nos permite reunirnos y estudiar su palabra, su bendita palabra, ¿sí? Porque el Evangelio, mis hermanos, son palabras de vida para nosotros, ¿sí? Amén. Amén. Porque en eso consiste la vida eterna, conocerle al Padre y conocer al Mashiach, ¿sí? Conocerle. Bien. Conocerle tiene que ver con algo que hace el Todopoderoso en nuestras vidas. Mientras más nos vamos acercando, más le vamos conociendo, porque el Evangelio es como la sal, ¿se acuerdan? Vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal es algo que afecta a algo cuando lo toca, por contacto. Entonces nosotros, por contacto con nuestro Padre Celestial, es que nosotros vamos creciendo y vamos conociéndole a Él. Amén. Bien. Voy a compartir con ustedes, entonces, este texto hebreo, hebreo, español, español, hebreo, del Evangelio de Mateo. Ahí arribita de todo dice Perek Hei, quiere decir capítulo 5, ¿sí? Herek, Yud Gimel sería 13, sería sección 13, ¿sí? Sección 13, ¿sí? Hay algunas palabritas que yo resalté en rojo, pero es justamente porque les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo y acá va a estar centrada la enseñanza de hoy, ¿sí? Dice, y sucedió después de esto, en aquel tiempo, que cuando él vio a las Jaburot, a las multitudes, dice, Veyaal Haar, subió al monte, Veyaal Haar, y subió al monte, ¿sí? Y presten atención a esta expresión, y subió al monte, ¿sí? Subió al monte, hasta ahí esa parte, ¿sí? Dice Veyeshev, y subió al monte y se sentó, ¿bien? Subió al monte y se sentó. Beyakrebú lo talmidad. Vinieron a él sus discípulos. Entonces, estas frases que están en rojo es lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta expresión, subió al monte, en la Biblia, en las Escrituras, en toda la Biblia, esto tiene una importancia espiritual, es una clave espiritual, ¿sí? No te está diciendo que estaba a los pies de una montañita y empezó a subir, sino que cada vez que nosotros leamos acerca de un monte y de subir a un monte, tiene que ver con una conexión con lo celestial, con lo espiritual al alto nivel.
Cuando Moisés sube al monte, recibe la Torá, ¿no? Aarón sube al monte cuando muere, había alcanzado su, 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 su estatura espiritual, Aarón, ¿sí? Mashiach, cuando sube a orar al monte, es esa conexión, es ese lugar, es ese estadio que las escrituras muestran, ¿sí? A lo que el hombre tiene que llegar, aspirar. Y se los voy a mostrar, se los voy a mostrar, ¿sí? Esto es lo que yo les quiero decir. Alegóricamente, subir siempre implica un acercamiento divino, mientras que descender es todo lo contrario, ¿sí? Yarad es la palabra hebrea para descender. Se asocia con el alejamiento, el peligro o la desgracia espiritual, perdón, la degradación espiritual, ¿sí? Como Jonás, que descendió a Jope, descendió al barco y descendió al vientre del gran pez. Entonces, descender es lo opuesto a ascender. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué profundo! Pero es así. En las escrituras, ascender o descender tiene que ver con estadio espiritual, ¿sí? Por eso el lugar donde uno se va a tener un encuentro con el Todopoderoso siempre va a tener que ascender, ¿sí? Esto lo van a ver en las escrituras seguido. Por eso el lugar, el templo está en el monte, Moriah, en el monte de Sión está la ciudad, ¿no? Hay que ascender. Cuando alguien sube al monte, está dejando atrás lo terrenal, lo profano y lo cotidiano para entrar en la dimensión de lo sagrado. Repito, acá nosotros vemos que Mashiach sube al monte y se sentó, dice. Miren, esta figura, esta frase, ¿quién es el que está sentado en el monte? Este está, sube al monte y se sienta. O sea, se pone a ver, ¿cómo les puedo decir? Literariamente pareciera como que te lo está representando el Todopoderoso, el que está sentado en el monte, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo esto, vamos a seguir viendo esto. Dice, y vinieron sus discípulos, ¿sí? El monte, vamos a ver algunas anotaciones acá. Eh, para el antiguo Israel, las montañas eran el punto de intersección entre el cielo, la morada de Dios, y la tierra, ¿sí? Ustedes van a ver que el profeta Samuel también fue sepultado en un monte, en la cúspide, como que lo llevan arriba y ahí lo sepultan. Lo mismo les dije con Aarón también pasó, lo mismo pasa con Moisés, ¿sí? Alegoría del monte, es el templo natural, también van a ver algunas figuras, alegorías. Subir al monte significa buscar una revelación, intimidad o un encuentro cara a cara con el Creador. Vieron que muchas veces las escrituras, referente a las fiestas, dice que iban a subir a Jerusalén, tenían que subir, ¿sí? Para celebrar. Subirán y irán a celebrar, ¿sí? Entonces, esa comunión con el Todopoderoso es una referencia, una alegoría de subir, ¿sí? Por eso es que el pensamiento griego lo ve así. En el Olimpo, no sé si eran los griegos o los romanos, en el Olimpo está Zeus, Dios, allá, y en el infierno, allá abajo, está el diablo. O sea, en la estructura de la mente son ideas parecidas, ¿sí? Son ideas parecidas. Nada más que los griegos lo entienden como literalmente, que allá abajo está el diablo y allá arriba está Dios, ¿sí? Bueno, algunos judíos también, porque algunos judíos entienden la Biblia de forma literal. Si ustedes entienden la Biblia de forma literal, van a estar buscando puntos geográficos y la Biblia no te habla de puntos geográficos o puntos cardinales, como quien dice, ¿no?
la diestra, a la diestra, sentado a la diestra. ¿Cómo a la diestra si no hay diestra? ¿Sí? En la dimensión espiritual Dios lo llena todo, el Todopoderoso todo lo cubre. Sin embargo, hay expresiones que te hablan, te indican de una diestra, ¿sí? Y esa expresión nos está refiriendo a un lugar, ¿sí? A un lado, al costado de, sino que tiene que ver con una delegación de autoridad o una autoridad, ¿sí? Moisés sube al monte Sinaí para recibir la Torá, ¿sí? Vamos a ver algunos paralelismos, ¿sí? Paralelos. Elías sube al monte Horeb para escuchar la voz apacible y delicada del Todopoderoso. Primera Reyes 19. Éxodo 19, Primera Reyes 19, pareciera como que hay vínculo hasta en eso. Yeshua, Jesús Yeshua, sube constantemente al monte de los olivos a orar solo, pronuncia el sermón del monte, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Por eso yo les digo, ¿esto lo ven como algo literal o como algo espiritual? Mateo 5, y se transfigura en un monte, ¿sí? Mateo 17, la transfiguración, las enseñanzas, ¿sí? Yo les había hablado del monte de Moriah y el monte de Sión. Sobre esos dos montes geográficamente está situada la ciudad de Jerusalén, está establecida ahí. Por eso, sin importar de qué parte del mundo vengas, dice la lengua, el lenguaje bíblico, siempre se sube a Jerusalén, siempre se sube a Jerusalén, ¿sí? Literalmente, o sea, geográficamente Jerusalén está en un monte, hay que subir, pero ese subir también tiene que ver con eh, un ascenso espiritual, ¿sí? Recuerden esto. En las escrituras nosotros vemos dos cosas. En la Biblia, en el Brit Hadashah vemos dos cosas. La Jerusalén de arriba, que menciona Gálatas 4:26, y justamente hace esta referencia a la de arriba. Sí, así la menciona como la de arriba. Y Apocalipsis 21 te habla de la celestial. Estos son dimensiones, mis hermanos, no es que baja del cielo, que lo tenés que ver con el telescopio Hubble, ¿sí? Sino que es un lenguaje que habla las escrituras y no se refiere a que hay que levantar la barbilla y mirar para el cielo, para arriba, para ubicar a la Jerusalén de arriba, sino que son, como les dije, dimensiones espirituales, ¿sí? Que el hombre tiene que aspirar, a las que el hombre tiene que aspirar. En el ser humano, psicológicamente y espiritualmente, subir al monte representa el esfuerzo, la purificación, la preparación. Eso es lo que la Torá enseña, a purificarse, a prepararse para adorar al Todopoderoso. El Salmo 24 expresa perfectamente como un filtro de santidad y dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Sí? ¿Quién estará en su santo lugar? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no es vanidoso, ¿sí? Entonces, el monte tiene que ver con esa estatura espiritual. También algunas reflexiones acerca del monte lo han asociado al, al lugar de gobierno, ¿sí? Entonces, el monte representaba el trono en la tierra, ¿sí? Del ungido, del Mashiach. Y en la sucesión al trono de David, David, de sus tantos hijos, él hace esa pregunta, porque ¿quién subirá al monte? ¿Quién va a sucederle a él, no? ¿Quién subirá? El de manos limpias, el de corazón puro, ¿sí? Esa es la respuesta. Pregunta correcta, tiene la respuesta correcta. Así que el subir al monte es un lenguaje espiritual
que bíblicamente poco tiene que ver con hacer un ascenso a un lugar geográfico, sino más bien es una referencia a lo espiritual, al contacto con la divinidad, ¿sí? Es a eso, a eso. Entonces, cuando yo digo estas cosas, ustedes no piensen que acaso no subió al monte, no piensen así, porque no es la idea del Evangelio eh, ponerte o contarte algo superficial, o sea que lo que vos estás leyendo es eso, te está haciendo una narración y que solamente es esa narración, sino que de paso tiene lenguaje, forma de hablar, que nosotros tenemos que darnos cuenta que siempre se vinculó esto con algo espiritual. Subir es contacto con la divinidad, santidad, gobierno, ¿sí? Dominio, poder. Y bajar es todo lo contrario. Bajar es todo lo contrario. Y dice las escrituras que se sentó a enseñar. Se sentó y vinieron los discípulos. También dicen las escrituras que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, ¿no? Sí, sí. Nos sentó, nos sentó. Qué interesante. Podemos ver algunos de esos versículos. Vamos a ver alguno de esos. A ver, espérame a ver si teníamos alguno por acá. Hay textos, hay textos. Sí. Espera que acá tenía algunos. Efesios 2:6. A ver. Bueno, Efesios 6 nos muestra una posición legal que tiene el ser humano, una ciudadanía. Pero el texto creo que está en Colosenses 3, del 1 al 3. A ver si me lo pueden buscar ese. Si habéis resucitado con Cristo, con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Mashiach, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No, entonces es el otro texto. Efesios 2:6. ¿Tienen alguno el texto ese, Efesios 2:6? ¿Sí? Acá está. Dale. Efesios 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 3:21. Esta es la paciencia. Esta es perdón. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Al que venciere. Entonces ven que esto de estar sentado, de sentarse y de subir, tiene que ver con sentarse es un dominio, un control, una autoridad. Estar sentado es estar gobernando, gobierno. Y subir es elevarse espiritualmente. El hombre llegar a la estatura, subir espiritualmente. ¿Se va entendiendo estas cosas, mis hermanos? ¿Sí? De estos ejemplos tenemos muchos. De estos ejemplos tenemos muchos. ¿Sí? Entonces, cuando los textos bíblicos lees que un profeta, un patriarca o Masías mismo subió al monte, el texto te está invitando a entender que el personaje está entrando en un aislamiento santo, una separación del ruido del mundo inferior. La perspectiva divina, ver las cosas desde la altura de Dios, como no desde la llanura humana. Entonces, esto es lo mismo que volar sobre la tormenta, es una especie de figura así, ¿no? Algo que se eleva y está por encima de todo, ¿sí? Por encima de la turbulencia. Transición de autoridad. Los grandes decretos, pactos y enseñanzas se dan en las cumbres.
simboliza que esas instrucciones vienen desde arriba. Esto ustedes lo van a ver en todas las culturas, ¿sí? Todas las culturas de Mesopotamia, todas las culturas van a ver que el ser humano para tener contacto con la divinidad tiene que elevarse, pero esa elevación, habla de montes, en realidad son figuras alegóricas para indicar que el ser humano tiene que elevarse, tiene que subir, ¿sí? Tiene que subir. Entonces, cuando los textos, esto ya lo leí, perdón, esto ya lo leí. Versículo 2 dice, y abrió su boca y les habló diciendo, y les habló diciendo, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los humildes de espíritu, ¿sí? ¿Cómo es de espíritu humilde? Miren, el espíritu en las escrituras no necesariamente es el hálito de vida, ¿sí? El soplo de vida, sino que el espíritu también tiene que ver con eh, el ego del ser humano, con la soberbia, ¿sí? Cuando es un espíritu inquieto, o sea, el espíritu también tiene que ver con el carácter de la persona, ¿sí? Con el carácter de la persona. Eso es el espíritu. Entonces, en hebreo la palabra espíritu que ya la conocemos es ruach. Ruach no solo es aliento de vida, sino también describe la disposición interior del ser humano, la actitud, el temperamento, la voluntad del hombre. Una persona con el ruach alta o inflamada es arrogante, aquella que confía en sus propias capacidades, sus títulos o conocimiento, su linaje o su religiosidad, que se basta de sí misma. ¿Se acuerdan que yo en una de las enseñanzas les dije que no es lo mismo ser llamado que ser líder? Porque el liderazgo lo pueden tener varias personas, pero el llamado no necesariamente puede ser que lo tenga un líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene que manejar o controlar ciertas cosas de su espíritu. ¿Qué te diferencia de una persona llamada a administrar, a administrar la quejilá, la iglesia de Yahweh, de Dios? ¿Qué te diferencia de un líder? Porque el líder puede tener mucha capacidad, mucho entendimiento, le sale fácil las enseñanzas, ¿sí? Alguien muy capaz, muy capacitado, y puede manejar, dirigir eh, grupos. Pero, el líder tiene que trabajar estas cosas, su, su autosuficiencia, eso, mis hermanos, a veces yo creo que el Todopoderoso te quebranta, a propósito, para que el ser humano tenga que buscarle, ¿sí? Tenga que buscarle, tenga que depender del Todopoderoso. Si no depende, no es dependiente del Todopoderoso, simplemente se queda eso, se queda en liderazgo. El humilde de espíritu, Anab Ruach, ¿sí? Es aquel cuya Ruach ha sido vaciada de autosuficiencia, reconoce su bancarrota espiritual, su dependencia total al Creador, ¿sí? Y sabe que no tiene méritos propios que exigirle al Todopoderoso, ¿sí? Dice las Escrituras que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? Entonces ustedes, yo no sé si ustedes vieron, pero yo he visto personas que tienen segundo grado, tienen porque saben leer, aprendieron a leer, solamente eso,
Y con esa mínima cosita son maestros de la palabra y te refutan a cualquier erudito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Todopoderoso utiliza a sus instrumentos, ¿sí? Y les da la capacidad. Por eso cuando Masías le dice, cuando ustedes vayan, no se preocupen mucho por qué dirán, porque cuando abran la boca, el que va a hablar a través de ustedes va a ser el Ruach, el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Ser esponja, recibir conocimiento. Yo les hice preguntas hoy a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, en esta semana les hice preguntas sobre cómo se sienten ustedes para dar, para enseñar, ¿sí? ¿Cómo están? Y yo les aseguro, mis hermanos, que lo único que ustedes tienen que hacer es recibir, ser esponja, absorber. Y cuando llega el momento, no se preocupen en ese momento por qué van a decir, cómo van a hablar, porque el Ruach los va a guiar a lo que ustedes tengan que hablar, ¿sí? Dice, felices los que esperan, porque ellos serán consolados. Acá se menciona en el versículo 4 paciencia, ¿sí? Paciencia. Y es todo lo opuesto a una persona temperamental. La persona que espera es que confía, deposita su confianza en el Todopoderoso. No están las confianzas puestas en uno mismo. Y eso es a veces difícil, más en los varones, porque estamos acostumbrados a tratar de buscar soluciones y actuar, ¿sí? Y resolver. Pero les aseguro, mis hermanos, que a veces los problemas superan, o sea, las circunstancias superan a la persona y uno no las puede resolver. O sea, uno está, la solución no está a nuestro alcance. En ese momento, ¿qué hacemos? En ese momento, y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué hay que esperar a ese momento? ¿Por qué hay que esperar a que ya la situación nos desborde para recién ahí dejarlo en las manos de Dios? Recién ahí dejarlo en las manos de Elohim. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Yo sé que nosotros nos sentimos como en la obligación de tener soluciones, ¿sí? Y amén, y está bien, eso yo no digo que esté mal, pero siempre, en primer lugar, confiar en el Todopoderoso que te guíe a que la respuesta o la solución o la forma de resolver sea la mejor, ¿sí? La más adecuada. Nos apuramos. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado 1000 veces. Por resolver enseguida, a veces resolvemos mal, ¿sí? Entonces, la paciencia tiene que ver con esto, tiene que ver con bajar un cambio, depositar nuestra confianza en el Todopoderoso y no luchar contra las cosas, sino esperar que el Todopoderoso se encargue. Nosotros somos de juzgar, nosotros somos de ejecutar juicio y no le damos a Elohim lo que corresponde. Él es el que tiene que hacer eso, no nosotros. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque ellos heredarán la tierra, dice, felices los mansos. ¿Qué dice Reina Valera? Y acá ya me llamó la atención. En primer lugar, Mashiach le dijo a los apóstoles que sean mansos, ¿sí? Sean mansos como paloma, astuto como serpiente, o era al revés, manso como serpiente y astuto como paloma, no, no, al revés, sean mansos. ¿Qué dice Reina Valera? El 5.
El Reina Valera 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que Oh, está cambiando, lo que está cambiando en Reina Valera, el versículo anterior, dice, bienaventurados los que lloran, no los que esperan. los que lloran, dice, Sí, 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 porque serán consolados. claro. Ah, muy bien. Y acá yo creo que tiene que ver, ay, me parece que es un asunto de vocalización. Espérenme un segundito. Total, estamos acá, hacemos pausa y ahí venimos. Espera un segundito. A ver. A veces una pequeña vocal te cambia todo, ¿sí? Vamos a consultar el otro evangelio. Lo que estoy haciendo es, quiero verificar algo. Lo que pasa que esto se puede llegar a ver en el hebreo. Sí, los que lloran, está bien. Bohim, bohim. Hay una letrita acá. Ahora sí, les muestro de nuevo. Ahora sí les muestro de nuevo. Muy bien. Es una letrita, es una letrita. A ver, si alcanzan a ver el mouse, ¿alcanzan a ver el mouse? Sí, ¿Lo está ven? en la JET. En la head. Sí. Bueno, esa head, en vez de head, ponemos una bet y ahí te cambia la palabra. Entonces, hay manuscritos de este mismo Mateo, porque ustedes saben que del mismo Mateo hay un montón de manuscritos, ¿sí? Hay un montón de copias. Y hay algunas pequeñas variaciones, variantes. Entonces, a esta palabrita, en vez de het, le pones una bet, ¿sí? Y uno dice, ¿qué tiene que ver una letra con la otra? No, no tiene nada que ver una letra con la otra, pero cambiando una palabra, te cambia el sentido. Entonces, bienaventurados los pacientes porque serán consolados. Porque dice serán consolados. Entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Lo mismo pasa cuando habla de si entregare mi cuerpo a las llamas y no tengo amor. El otro texto en griego dice, si yo fuese jactancioso y no tengo amor. Ven como que si entregare mis cuerpos a las llamas para ser quemado y no tengo amor, o sea, se supone que uno pareciera que es un acto de amor, ¿sí? No le importa su cuerpo, que es capaz de entregar su cuerpo a las llamas. Pero sin embargo, esa es una letrita que te cambia y te cambia todo. Entonces, si entregara mis cuerpos a las llamas, en realidad el texto te habla de jactancia y vos le cambias la única letrita que está mal, la pones con la que corresponde, que en otros manuscritos está, ahí te dice, si yo fuese jactancioso y no tengo amor, ¿sí? Acá está pasando lo mismo. Jabohim o Jajojim son dos palabras muy parecidas, una letra le cambias y te cambia todo. Entonces, en este manuscrito está con het, ¿sí? Está con la letra Het, que quiere decir Jajojim, serán los que esperan. Y los que esperan no tiene mucho sentido con consolación, ¿no? O más o menos, puede ser. O sea, puede llegar a cuadrar. Está medio como agarrado a los pelos. Pero la otra, el otro manuscrito, dice Jabojim. Y ahí dice los que lloran. Y los que lloran ahí sí cuadra con el texto de Reina Valera, el texto griego. ¿Sí? ¿Sí? Valió la pena la espera, que los hice esperar acá porque estuve buscando ese manuscrito. Y acá se los dejo, yo les dejo la foto, les dejo la foto del texto, les muestro las dos palabritas para que vean qué parecida que son. Acá les dejo la foto, lo van a ver en la publicación cuando lo publique, ¿sí? Acá les dejo la foto de las dos palabras. Bien, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra, heredarán la tierra. Eso también es un anhelo que tiene el pueblo judío de heredar la tierra, ¿sí? El asunto, mis hermanos, es si nosotros estamos viendo que el monte
tiene que ver con una dimensión espiritual. La herencia, ¿ustedes no piensan que también tiene que ver con una dimensión espiritual? Si nosotros analizamos las comparaciones entre, ¿se acuerdan la enseñanza de Adán e Israel? Adán es Israel en el capítulo uno. El capítulo uno, Adán es una alegoría, una referencia a la nación de Israel, ¿sí? El capítulo uno te cuenta una narración y en esa narración el hombre perfecto es la figura de una nación perfecta, ¿sí? Adán. Y ese Adán, ¿sí? Eh, a ver, esperen que yo les estaba por decir. Ah, tiene una tierra, la tierra, el lugar donde tiene que trabajar, el lugar el huerto, que es el lugar, el estadio donde el Todopoderoso lo ubica, ¿sí? Espiritual, que es donde Adán tiene que cuidar. E Israel tiene su tierra prometida, su huerto de Edén, llámese, a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Entonces, para Israel, el reposo es la tierra de Israel, ¿sí? Eso es lo que tiene que heredar. Pero la tierra de Israel es una alegoría del reposo, del reposo. Eso es lo que nosotros lo vamos a leer en Hebreos. El escritor a los Hebreos empieza a hablar y dice, si Josué nos hubiese dado un reposo, no habría lugar para que se diga, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, ¿sí? Entonces falta algunos que entren en ese reposo, falta algunos que entren, y lo está diciendo desde la tierra de Israel. Entonces, ¿dónde es que hay que entrar? Hay que entrar a un reposo. La tierra de heredad es un reposo espiritual a lo que el ser humano debe alcanzar o anhelar. ¿Dónde está la herencia? Para alguien que lee las escrituras superficialmente, la herencia es tierra, territorio, terreno, terráqueo, terrestre, terrícola, tierra. Pero eh, pero en la dimensión espiritual, la herencia es una dimensión cielo. Es al revés, está para allá arriba. Nuestra herencia está en los cielos. Bienaventurado. No, bienaventurado. ¿Cómo es? Efesios 3:1. Vamos a leer Efesios, o 1:3 me parece que era. Efesios 1:3. Vamos a leer Efesios 1:3, a ver qué dice. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3 o 3:1. 1:3. 1:3. Me están haciendo gestos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde está nuestra bendición? En los lugares celestiales. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde está nuestra herencia? Está en los cielos. Nosotros somos herederos de Dios, herederos de Él. Él es nuestra herencia. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando dice felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra, claro que está evocando las escrituras, está citando los textos bíblicos, pero, sepan que la Biblia te habla en un lenguaje de sabiduría, ¿sí? Te habla en un lenguaje de sabiduría. Si ustedes piensan que Israel es el paraíso, la tierra, yo conocí Costa Rica y está buenísimo Costa Rica. Yo sé, si a mí me dan a elegir entre acá y allá, yo me quedo acá, ¿sí? Pero obviamente no está hablando de eso. Obviamente no está hablando de eso, ¿sí? El capítulo 6 y 7 en estos manuscritos no está, ¿sí? El 6 y el 7 en estos manuscritos no está. Ahí que dice el versículo 6 y 7.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, dice, Lo leo. diga. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta ahí. Bien, bien. En, en este manuscrito que justo agarramos nosotros para hacer el estudio, el 6 y el 7 no están, ¿sí? Pero en otros manuscritos sí está, ¿sí? Está en hebreo. Y acá también se los vamos a dejar. Pero dice, bien, vamos de vuelta. El 6 que dice, mi hermano, por favor, repetimos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso dice. Ya. Amén, amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? Cuando nosotros hablamos desde el plano legal de juicio, decimos, bueno, que no se haga la injusticia, que lo que se resuelva o que se dicte sea justo. Pero en las escrituras también la justicia se refiere a la Torá, ¿sí? Tu justicia es justicia eterna, tu ley es la verdad, tus juicios son justos. Entonces, la Biblia enseña que la justicia es una referencia directa a la Torá. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que uno come, se nutre de lo que oye? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Yo creo que este versículo no te está hablando de venganza, este versículo no te está hablando de eh, que, bueno, la injusticia tiene que cesar, porque los injustos, hubo y habrá. Pero acá habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Y otra vez vamos a lo espiritual del hombre, a lo individual, a lo espiritual, a lo íntimo del ser humano. Bienaventurados los misericordiosos, dice el 7. Y Mashiach en su enseñanza, cuando dice los discípulos, enséñanos a orar, él les dice, pidan así, perdona nuestras ofensas, como así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Entonces, el llamado del maestro es a que nosotros seamos misericordiosos. Cuántas veces hay que perdonar al hermano? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? No te digo 7, sino que cada vez que venga que venga y se arrepienta, cada vez que tu hermano pegue contra ti y se arrepienta, lo vas a perdonar. Nunca se olviden de ese y se arrepienta, porque el arrepentimiento es condicional. O sea, el perdón es condicional. El perdón es si se arrepiente. Si no se arrepiente, no hay perdón. ¿Sí? Proverbio 14:29. Felices los que esperan. A ver qué habla de la paciencia. Proverbios 14:29. Y vamos a leer el Proverbios 25:15 también. A ver, Amén. dele. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Amén. Te habla, o sea, hay para ser dulce acá, ¿eh? Te habla del que es paciente y del que no. A ver, el Proverbio 25:15, ¿qué dice? Amén. 25:15. Sí. Con la larga paciencia se aplaca, se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Y la lengua blanda quebranta los huesos, dice. Quebranta los huesos. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 8
dice, felices los inocentes de corazón, porque ellos verán a Elohim. Felices los de corazón puro también, ¿no? Sí. El apóstol Pablo en Corintios dijo una frase que llama la atención a muchos estudiosos, porque Pablo dijo, las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero es digno de su salario. La primera frase está en la Torá, pero la segunda frase no está en ningún lado en el Tanaj. El obrero es digno de su salario está en el Evangelio de Mateo, ¿sí? También lo encontramos en el Evangelio de, creo que Marcos. Entonces, o Lucas, perdón, Lucas. El obrero es digno de su salario. Entonces, evidentemente, para la época del apóstol Pablo, y Pablo se calcula que él murió para el año 65 por ahí, pero para la época del apóstol Pablo, antes de la destrucción del templo, ya estaba circulando un evangelio, ¿sí? Y ese evangelio que estaba circulando tenía esta frase, el obrero es digno de su salario. Este evangelio de Mateo tiene esa frase, ¿sí? Entonces, evidentemente, esa frase está citada por Pablo, esa frase está, le da como cierta antigüedad, ¿sí? O nos ubica cronológicamente de cuándo fue escrito, ¿sí? El Evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla la Torá, y el obrero es digno de su salario. Y Pablo lo citó como escritura. Pablo dijo, porque la escritura dice, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Entonces, a mí me gusta el estudio del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, porque se cita solo. El apóstol Pedro cita las cartas de Pablo y Pedro lo compara con el resto de las escrituras, ¿sí? Tergiversan algunos, tuercen las palabras de Pablo, que él escribió en todas sus epístolas, como así también las otras escrituras. Escritura, escritura, ¿sí? Qué interesante que está eso. Qué interesante que está eso. Yo, mis hermanos, en algún momento les voy a dar una enseñanza de que los evangelios son palabra de Dios. Yo escuché por ahí a algunos decir que no es palabra de Dios, no son palabra de Dios ni los evangelios, ni las cartas, ni el Brit Hadashah. Nuevo Testamento no es palabra de Dios, decían algunos, ¿sí? Algunos desconocedores. Y lo digo así porque todos ignoramos cosas, ¿no? Pero ¿cómo van a decir que los evangelios no son palabra de Dios y que los otros libros sí? ¿Cuál es el argumento? Porque en los otros libros dice, así dice el Señor. Entonces, si dice así dice el Señor, entonces eso es palabra de Dios. Y todo lo que se dice en el Nuevo Testamento no es palabra de Dios porque no usa esa fórmula. ¿Sí? ¿Qué problema que tienen algunos? ¿Qué problema que tienen algunos? Porque en el Evangelio de Mateo nosotros vamos a escuchar a un loco de la colina que decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? Entonces uno va a decir, pero ¿y quién es este? ¿Quién es este? Los profetas decían, así dice el Señor. No se atrevían a, a tomar la autoridad de la palabra como que era suya. Pero el Mashiach, Yeshua HaMashiach, él decía, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Entonces, entra en cortocircuito algunas cosas, ¿no? Entra en cortocircuito algunas cosas cuando hay quienes quieren descartar o desacreditar los evangelios. Estamos viendo el Evangelio de Mateo. En este Evangelio de Mateo, nosotros vemos que
Habíamos visto el capítulo 5, ¿eh? Esto es capítulo 5 y vamos a repasar algunos versículos. Vamos a leer un poquito algunas cosas acá para ver qué era lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces, habíamos visto, esta es la sección 13, ¿sí? Y que decía en el versículo 1, y sucedió después de esto, en aquel tiempo que cuando Mashiach, él vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Esta expresión, esta expresión de subir al monte, nosotros habíamos visto que tenía que ver con un estado espiritual, un estado de autoridad, ¿sí? Un contacto directo entre la divinidad con la divinidad, ¿sí? Eso básicamente es lo que representa eso de subir al monte. Y vimos los ejemplos de Moisés, Elías, Aarón y otros cuantos, ¿no? Dice, y vinieron sus discípulos, y él abrió su boca y les habló diciendo, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humildes de espíritu, nosotros habíamos visto que espíritu no necesariamente tiene que ver con el ruaj o el hálito de vida, sino también tiene que ver eh, con la personalidad, ¿sí? De la persona. Un espíritu apacible, un espíritu manso, ¿sí? Que tiene que ver con el carácter también. Entonces, este felices los humildes de espíritu apunta al carácter de la persona de ser una persona humilde, ¿sí? Dependiente del Todopoderoso. No autodependiente, sino dependiente del Todopoderoso, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la vida comunitaria. En una comunidad, los integrantes son interdependientes. Somos todos interdependientes, ¿sí? Versículo 5 dice, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿sí? Esa es una de las cualidades que el Mesías le pidió a los apóstoles o les dijo que tenían que tener, ser mansos como paloma y astutos como serpiente. En este manuscrito que estamos estudiando, el versículo 6 y 7 no están, ¿sí? En este capítulo no están, pero hay otros manuscritos del Mateo Hebreo de Yentop que sí lo tienen, ¿sí? Por eso es que esto está entre paréntesis. Está entre paréntesis porque el capítulo 6 y el versículo 6 y el 7 en otro Mateo Hebreo de Yentop sí está, sí aparece. Bien. Después dice, felices los inocentes de corazón, versículo 8. Ah, perdón, otra cosa que hemos visto acá en el 4. Felices los que esperan, porque ellos serán consolados, decía el 4, ¿no? Felices los que esperan, porque ellos serán consolados. Acá la palabra los que esperan, habíamos notado que en el hebreo, ¿sí? Nos aparece acá la palabra Johim, ¿sí? Va Johim, ja Johim. Y si esta letrita, perdón, esta letrita que está acá, en vez de una G, en vez de una G, le ponemos eh, una Bab, no, perdón, una Bet, ¿sí? Te cambia la palabra. Y resulta que hay manuscritos que en vez de estar una Het, hay una Bet, ¿sí? Y en vez de decir felices los que esperan, ¿sí? Habla de felices los que sufren, ¿sí? Una letrita que te cambia. Entonces, felices los que sufren porque serán consolados, tiene sentido, ¿sí? A diferencia de felices los que esperan porque serán consolados, ¿sí? Bien, el 5 dice felices los mansos porque heredarán la tierra, amén. El versículo 8 dice felices los inocentes de corazón porque ellos verán a Dios. Los inocentes de corazón, ¿sí? Hay un texto en Primera de Juan, vamos a leerlo. ¿Ustedes ven acá el texto de Primera de Juan? ¿Están viendo Primera de Juan?
No, no se ve. No se ve. A ver, bueno, vamos a parar de compartir y voy a compartir ahora de nuevo. Felices los inocentes de corazón, decía la bienaventuranza, ¿no? Felices los inocentes de corazón. Acá fíjense que Juan dice, pues si vuestro corazón nos reprende, nuestro corazón nos reprende, o sea, el corazón te juzga, el corazón te reprende, ¿sí? Si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿El corazón te reprende o el corazón no te reprende? Esas son las dos opciones. El corazón te reprende o no te reprende, ¿sí? Por eso, acá habla de los inocentes de corazón, ¿sí? Tienen paz para con Dios, libres de mala conciencia, llámese, ¿sí? Felices. Mire, ¿por qué muchas veces como que se atormenta a la gente con el tema de la salvación, ¿sí? El evangelio a veces parece ser mafioso, porque a algunas personas se les hace generar tal culpa, o sea, se le induce tal culpa que la persona en algún momento no sabe si es salva o no es salva. Si fue salva, mejor dicho, si fue salva o no fue salva, como que el sacrificio que hizo Masías no fue suficiente. Y entonces esas personas quedan con una inquietud, no tienen paz. Y la idea es entender esto, que lo que tenía que hacer el Todopoderoso para tu salvación, la hizo, lo hizo y el sacrificio fue perfecto. Y un sacrificio perfecto cubre toda falta, inclusive los pecados de muerte. ¿Sí? Todo lo que en la Torá era irremisible, por ejemplo, el adúltero y la adúltera mueran irremisiblemente, según el apóstol Pablo, dice, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, todo eso eran algunos de ustedes, pero han sido limpiados. O sea, esos pecados que la sangre de animalitos no podía cubrir ni limpiar, la sangre, el sacrificio de Mashiach ha hecho, ha redimido, ¿sí? A todos esos pecados de muerte. Bien. Y eso es lo que la persona tiene que conocer. Por eso Masías decía, vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva. Eso es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es borrón y cuenta nueva. Hombre nuevo. ¿Sí? Hombre nuevo, mujer nueva para Dios, para Elohim. Felices los inocentes de corazón, porque ellos verán a Elohim. Entonces tu corazón no te tiene que reprender. ¿Sí? Si tu corazón te reprende, algo estás haciendo mal. Entonces, enderezar el camino. Ustedes saben que el arrepentimiento no es algo de una vez en 1800, ¿no? Como dicen algunos. Una vez, no, yo cuando vine a la fe, cuando me arrepentí. En realidad el arrepentimiento es algo continuo, ¿sí? Continuo, como el sacrificio continuo, como el fuego continuo, que arde continuamente. El arrepentimiento es continuo. Constantemente nosotros tenemos que estar enderezando la brújula. Constantemente nosotros tenemos que estar atentos a no desviarnos, ¿sí? Eso, mis hermanos, eso es algo que hay que permanecer y perseverar. El arrepentimiento es un estilo de vida. Uno tiene que estar eh, siempre pesando las cosas, si son de Elohim, si no son de Elohim, si me desvían del propósito, si me sacan de la gracia, ¿sí?
El hombre no hace nada para entrar en la gracia, pero sí hace algo para salirse. Eso dicen las Escrituras. Felices los inocentes de corazón, porque ellos verán a Elohim. Sabemos que ver a Elohim es un hebraísmo y tiene que ver con alcanzar misericordia. O sea, ver a Dios y alcanzar misericordia es lo mismo. Porque cuando Moisés le dijo, muéstrame tu rostro, no le estaba diciendo, a ver, quiero ver si tenés bigotes. No le estaba diciendo eso, qué color de ojos tenés. No le estaba diciendo eso. El muéstrame tu rostro es, ten misericordia de mí. Por eso el Todopoderoso le responde, no puede el hombre ver mi rostro y vivir. Porque ver el rostro cuando una persona está en pecado también tiene que ver con juicio. Entonces dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente con el que seré clemente, pero no verás mi rostro. Entonces, entendamos que esa expresión es un hebraísmo bíblico para decir que alcanzar misericordia. ¿Sí? Tiene que ver con alcanzar misericordia. ¿Qué había hecho Moisés? No dice uno. Está la enseñanza. Muéstrame tu rostro en este canal. Si no la vieron, le invitamos a que la vean. Muéstrame tu rostro. Creo que son dos videos, dos o cinco. Ay, ya. Don't remember, no recuerdo nada. Bueno, pero está bueno, pero estaba bueno. Versículo 9. Felices los que persiguen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Shebenei Elohim, dice Hikaru. Benei Elohim. O sea que también algo que hay que entender es que no son todos los seres humanos hijos de Dios. No son todos hijos, ¿sí? El apóstol Pablo también explica o enseña que a cierta gente se le dio la potestad de ser hechos hijos, ¿sí? Y si hijos también herederos. Entonces, el Evangelio es para toda criatura, toda creación, toda criatura. Por eso, a las personas que no han sido conversas, muchas veces se las representan con animalitos, con animales, ¿sí? Creación, criatura, alma viviente, ¿sí? Alma viviente son todos los seres vivos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un alma viviente y un hijo? ¿Qué diferencia hay? Que el hijo ha sido regenerado. Por eso hay dos palabras distintas para hablar de hombres en la Biblia. Una es Enosh, ¿sí? O Anashim, y otra es Adam, ¿sí? ¿Sí? Y eso tiene cierta diferencia cuando se está hablando. Ahora vamos a ver porque en este texto que nosotros estamos estudiando, vamos a ver que se menciona a los Adam, y esos Adam son aquellos que se gozan en Elohim, ¿sí? Fíjense, versículos 10, versículo 10. Felices los que son perseguidos por causa de la Sedec, dice, por causa de la justicia. Sedec, ahí está marcado en amarillito en el hebreo. Sedec, ¿sí? Porque de ellos es el Malhut Shamaim, es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que son perseguidos. ¿Por qué son perseguidos? Por causa de la justicia. No que son perseguidos por la justicia, son perseguidos por causa de la justicia. El mismo chiste, porque a mí me hace reír. ¿Sí? Por causa de la justicia. Y según las mismas escrituras, la justicia es la Torá. La justicia es la Torá, según la misma Biblia. ¿Sí? Los cielos destilan justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad.
una endíades para hablar de la justicia, la Torá, sus juicios, sus caminos, la Torá, ¿sí? Felices ustedes, dice, ustedes sean felices cuando los persigan y los insulten por mi causa, pero hablen falsamente, ¿sí? Dice Beomru, Elechem Kolra, dice, ahí en el hebreo dice como que digan toda clase de males, dice, en el hebreo. O sea, cuando los insulte es como que los maldigan, maldiciones, ¿sí? Toda clase, dice ra, todo lo malo, ¿sí? Felices, alégrense. A veces, miren, a veces nosotros hacemos estudios de las escrituras, análisis, y hay gente que no tolera eso y le sale, le sale el chamuco de adentro, digo yo. No toleran, entonces empieza a manifestar la carne, ¿sí? Eh, es que ellos tampoco pueden dominar eso, ¿sí? Es como una provocación, es un tenedor. A veces la palabra de verdad, la emet, es un tenedor a la carne, ¿sí? Pincha la chuleta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos. Y sufrimos persecución, sí. Felices ustedes si sufren persecución, cuando los persigan y los insulte por mi causa, dice, con todo tipo de blasfemia, falsamente, falsamente, ¿sí? Regocíjense. Versículo 12 dice, regocijaos y alégrense si eso les pasa, porque vuestra recompensa es muy grande. ¿Dónde? ¿Dónde es la recompensa? La recompensa es en los cielos. Vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas, Hanabim. A ver si puedo pasar al 13. Estamos leyendo directamente al manuscrito, ¿sí? Que el trabajo que hizo el, eh, el Boré Roé Yosef, ¿sí? Ay, ahora se me fue Álvarez, Yosef Álvarez. Bien, versículo 14, sección 14, versículo 13, ¿sí? Helek 14, Yudalet, Helek 14, versículo 13. Dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus talmidim, ¿sí? A sus talmidim, a sus discípulos. Les dijo, ustedes son sal en el mundo. Ustedes son sal en el mundo, ¿sí? La palabra sal en hebreo es melaj, ¿sí? Melaj, sal en el mundo, y la palabra mundo aquí es olam, ¿sí? Olam, ¿sí? Melaj y tamba olam. Ustedes son sal en el mundo. Dice, si la sal es neutralizada, ¿en qué? Perdón, si es neutralizada en relación a su sabor, ¿con qué salará? ¿Sí? ¿Con qué salará? Dice, Bemaj yomelah. Acá está, lo que pasa es que te pinta todo, pero está sin vocales, ¿ven? Yomelah, yomelah está sin vocales. Pero la pregunta es, Bemaj yomelah, ¿en qué salará? ¿O cómo va a salar? No sirve para nada, sino para ser arrojada afuera y ser hollada con los pies. Con los pies. Ser hollada con los pies. ¿Sí?
Regalim, los pies. Ser hollada por los hombres, creo que dice Reina Valera, ¿no? Ser hollada por los hombres. Dice Meor y Tambaolam. Dice, ustedes son la luz del mundo. Meor y Tambaolam. Ustedes son la luz. Luz del mundo o luz en el mundo. Luz en el mundo. ¿Sí? Son luz en el mundo. Una ciudad edificada, ¿sí? Benuyá. Dice Ir Benuyá, una ciudad edificada, dice al Jahar, sobre un monte. ¿Ustedes se acuerdan la expresión que nosotros estábamos viendo acerca del monte? De estar sobre el monte, algo elevado. Una, no es la primera vez que a la iglesia, a la Quejilá, se le llama ciudad, ¿sí? En Apocalipsis se le llama la Nueva Jerusalén, una ciudad, y no está hablando de un edificio, sino que está hablando de seres humanos. El apóstol Pablo dice, ustedes son piedras vivas que forman un edificio, y está hablando de seres humanos. Acá el Mesías dice que ese edificio está edificado, el apóstol Pablo también hablaba de edificado sobre el fundamento, la piedra angular, ¿se acuerdan de eso? Edificio, edificar, la palabra edificar creo que es baná en hebreo, es la misma palabra que dice cuando Eva fue edificada, ¿sí? Cuando fue tomada del costado del varón y dice que Elohim edificó a la mujer, la edificó, ¿sí? Esa es la misma palabra. Entonces, una ciudad edificada sobre el monte, o sea, está elevada, ¿sí? Alta, en contacto con lo divino, no se puede esconder. No se puede esconder. No encienden una luz para ponerla en un lugar oculto donde no pueda alumbrar, sino que la ponen sobre, dice, al jamenorá. Al es, lo que pasa, no puedo pintar esto que está aquí abajo, pero esto que está aquí abajo dice jamenorá, sobre el candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué representa el candelero? ¿Sí? ¿Qué representa el candelero en la Torá? Nosotros vimos que Apocalipsis nos habla del candelero, del candelabro, ¿sí? ¿Qué eran los candelabros? ¿Qué representaban? Según estas palabras del Mesías, acá está hablando de los discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que se ponen en el candelero, ¿sí? En el candelabro, candelero, para que alumbre a todos la traducción dice los miembros de la casa, pero aquí en hebreo dice Benei Habait, a todos los hijos de la casa. ¿Me puede leer alguno el texto en Apocalipsis donde habla de los candelabros o candeleros o lámparas, como le llame? ¿Qué texto es? Vamos a leer. ¿Y a qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué son las 7 lámparas? Sí, dice, el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, ¿ese qué texto es? Este es el texto, el versículo, es el capítulo, perdón, el versículo 20 ¿De capítulo 1? del capítulo 1.
capítulo 1:20. Ok. Las 7 luces, las 7 candeleros, las 7 estrellas, son los 7 ángeles, que son los 7 mensajeros, ¿no? 7, acuérdense que es un número que representa una plenitud, pero los ángeles son aquellos que llevan el mensaje, ¿sí? Y 7 son la cantidad de brazos que tiene la menorá. Si ustedes habrán visto en algún lado un candelabro con más de 7 brazos, eso no es bíblico. Eso se llama Hanukkah y es parte de la tradición. Y como siempre, la tradición hace caricaturas de las cosas verdaderas, ¿sí? Entonces, la menorá tiene 7 brazos. La Hanukkah es una menorá deformada que le salieron 2 brazos más, ¿sí? Eso es parte de la tradición judía, no es bíblico, no es de la Torá, ni la fiesta de Hanukkah es bíblica, ¿sí? Porque cuando las escrituras hablan de dedicación o de la dedicación del templo, no era una fiesta instituida, ni tampoco fue ni duró la misma cantidad de días que habla la Torá. Es algo totalmente distinto. O sea, lo único que sacaron de las escrituras fue el nombre, ¿sí?, de Hanukkah, ¿sí? Porque Hanukkah quiere decir dedicación, pero el candelabro que aparece en Hanukkah no tiene nada que ver con la menorá. 7 es el número de brazos y eso representa la perfección y eso representa su iglesia, ¿sí? Las luces, los mensajeros, ¿bien? Recuerden que los mensajeros, ahí eran los 12 apóstoles. Ujú. Versículo 16 dice, así alumbre su luz delante de todos los hombres, delante de todos los hombres. En el hebreo van a ver la palabra Adam. Que la luz de ustedes, apóstoles, alumbre delante de todos los hombres, todos los Adam, ¿sí? Para mostrarles a ellos las buenas obras, ¿sí? Las buenas obras, dice Masejen Jatobim. Masejen Jatobim. A ver si lo puedo marcar. Bueno, acá arriba está el renglón de arriba. Masejen Jatobim, ¿sí? Las buenas obras para mostrar a todos los hombres, a todos los Adam, las buenas obras que son alabadas las buenas obras y glorificadas. Uy, ay, se me fue. Alabadas y glorificadas delante de su Padre que está en los cielos, delante del Padre de ustedes, delante de todos los Adam que está en el cielo. Las buenas obras son alabadas y glorificadas delante de su Padre que está en los cielos. Que vuestra luz alumbre. Fíjense que la luz no es solamente palabras, mis hermanos. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 porque lo tengo que decir. Yo no sé si alguna vez alguien le dijo, pero la luz no es solamente decir cosas, sino que es obras. Obras. Ser luz. Uno puede ser luz con la boca cerrada, con un cinta en la boca. Puede ser luz. La luz no es solamente el mensaje, la luz es obras, buenas obras, ¿sí? Donde los hombres ven, ven y glorifican al Todopoderoso por esas obras. Porque el Mesías se enseñaba como quien tenía autoridad. Porque él hacía y decía, ¿sí? Decía y hacía y decía, como dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo,
te expliqué o te conté las cosas que el Mesías hizo y dijo. Lo que él hizo y lo que él dijo. ¿Qué es lo que va primero? Pareciera, ¿no? Lo primero va lo que él dijo, o no, lo que él hizo. Ay, 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 ay. Qué interesante. Vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Ya vamos llegando hasta hoy, ahora el versículo 17. Dice, en aquel tiempo dijo Yeshua, acá está con su nombre arameo, acuérdense, acá está con el nombre arameo. Por eso dice Yeshua. Dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. Él no vino a anular la Torá, él vino a cumplirla. ¿Sí? Uy, él vino a cumplirla. Dice, Bemeot ani Omer Lahem. Dice, en verdad les digo, ciertamente les digo, que hasta que el cielo y la tierra, dice entre paréntesis, se vayan, así es como aparece en otros manuscritos. Recuerden que lo que está entre paréntesis aparece, pero no en este manuscrito, aparece en hebreo en otros manuscritos, que aunque el cielo y la tierra se vayan, ni una letra, ni un punto será abolido de la Torá o de los profetas, porque todo será cumplido. ¿Cómo dice el versículo 18 en las Biblias de ustedes? ¿Habla de la ley o de los profetas? ¿La ley y los profetas? Amén. De los profetas en la Reina Valera habla en el versículo 17, no en el 18. Leo Dice, 17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, dice. correcto, Ok, en el 17. Y ahí estoy viendo que en la versión esa que tenés ahí dice, no piensen que yo vine a anular la Torá. claro. No menciono a los profetas, pero en el 17 de Reina Valera sí. Amén. El 18, el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta ahí. Sí. Oh, y no es lo mismo, mis hermanos, miren. El Mesías dice de entrada, no piense que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. ¿Sí? Y luego añade no solo la Torá, sino también los profetas. ¿Sí? A ver, por eso es que en el cristianismo, por eso que en el cristianismo hay confusión. Porque si dice al principio, no piense que yo he venido a volar la ley o los profetas, se está refiriendo a la profecía mesiánica. Porque la Torá profetiza acerca de un Mesías. ¿Sí? La Torá profetiza. Entonces, si yo digo la ley y los profetas, Masías dijo, la ley y los profetas hablaron de mí, yo he venido a cumplir, era necesario que se cumpla todo lo que se dijo en la ley y los profetas de mí, estoy hablando de lo profético, ¿sí? Pero acá cambia, porque el texto te dice, no pienses que yo vine a anular la ley. Ahí no está hablando de lo profético. No vine a anular la ley, sino a cumplirla. Y después dice, porque mientras el cielo y la tierra estén, ni una jota ni una tilde cambiará ni de la ley ni de los profetas. O sea, acá añadió al paquete a los profetas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Primero dijo Torá y puro Torá. Y luego le agregó, ni la Torá, ni los profetas. Todo se tiene que cumplir. Lo que dice la Torá y lo que dicen los profetas. ¿Sí? Vamos al texto nuevo. Ahora mírenlo. Mírenlo. 18. Perdón, 17. En aquel tiempo dijo Yahshua a sus discípulos, no piensen que yo he venido a anular la Torá, sino a cumplirla. ¿Sí? No vine a anular la Torá, vine a cumplirla. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ya el Mesías venía y enseñaba cosas que
recordemos, estaban liberando de opresiones de Shedim a la gente. Y los Shedim eran doctrinas, idolatría, cargas pesadas, opresiones que tenía la gente, dolencias de todo tipo. Entonces pareciera como que este vino a traer algo nuevo. Para que no haya esa confusión, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. Pero yo les aseguro que los fariseos tenían ese miedo o esa sospecha de que el Mesías estaba quebrantando Torá porque el Mesías enseñaba Torá de la forma distinta a como lo enseñaban ellos. La misma Torá. Entonces, de entrada, en el Evangelio, una de las primeras enseñanzas que vemos acá, no piensen que yo vine a abolir la Torá, ¿sí? Y el versículo 18 dice, en verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra se vayan, ni una letra ni un punto será abolido de la Torá o de los profetas. O sea, acá añadió a que nada será abolido, no solamente de la Torá, sino también de los profetas, porque todo será cumplido. Y acá sí está hablando de profecía. Acá está hablando de profecías, porque no solamente la Torá, él vino a cumplirlo, sino también él vino a cumplir lo dicho por los profetas. ¿Sí? Eso es lo que le da autoridad al Mesías. Él no puede quebrantar Torá, él tiene que cumplir Torá. ¿Sí? Porque la misma Torá te advierte de cualquier prodigioso que aparezca haciendo milagros y que no vaya a confundirte, ¿eh? Porque no le prestes mucha atención a los milagros y después te enseñe a ir en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Luego dice, y el que transgreda, ¿de qué está hablando? Ay, ay, ay. Acá no está hablando de profecía, está hablando de Torá. ¿Por qué? Porque acá se usa la palabra eh, misbot. Misbot, ¿ven? Acá dice hamizbot, mitzbot, ¿sí? Dice, el que transgreda una palabra de estos mandamientos. ¿Está la palabra mandamiento en el versículo 19 ahí en Reina Valera? ¿Aparece la palabra mandamiento? Amén. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Mandamientos, ¿sí? Dice, fíjese, acá no llama mandamiento pequeño, ¿eh? Mira cómo lo dice. El que transgreda una palabra de estos mandamientos y enseña a otros, una persona vana será llamada, ¿sí? En el reino de los cielos. ¿Será llamada dónde? En el reino de los cielos será llamado así. Acá no dice que esa persona va a estar en el reino de los cielos. El que transgreda una palabra de estos mandamientos y enseña a otros, una persona vana será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera de los que sostengan y enseñen, los que los sostengan a los mandamientos, ¿no? Y los enseñan, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Yo digo esto, ¿no entendieron los apóstoles acaso que le andaban diciendo, maestro, maestro, en el reino de los cielos, ¿cuál es el más grande? Si acá ya lo dijo, si acá ya lo dijo, el que guarda los mandamientos y los enseña, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Acá está la respuesta. ¿Por qué andaban preguntando después? Yo digo esto porque la otra vez me decían, estábamos hablando de una revelación de por qué Pedro necesitó que se le muestre una visión, si en algún momento ya se le había explicado algo. Bueno, mis hermanos, acá nosotros vemos que el Mesías explicó algo y pareciera como que no entendieron nada, porque más adelante nosotros vamos a leer en Mateo 20:20, por ahí, sí, no, varias veces está.
que se le acercaban a los discípulos y decían, maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Por qué hacen la pregunta si ya les dijo? Ay, no sé si alguna vez se le escapó algo al Mesías, cabeza hueca. No, no. Yo calculo que no. Pero, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Sí? Miren, la Torá sí enseña que si uno guarda mandamientos, bendiciones vendrán. Los días serán prolongados, dice, alargados, ¿sí? Se extenderán tus carpas. Eso es grande. Y también la Torá dice que si quebrantas los mandamientos, y acá como este que así enseña, es vano será llamado, es que dice que tus días serán acortados, tus bienes serán recortados, ¿sí? Pequeño, ínfimo, reducido. La Torá enseña que para que alguien sea bendecido, tiene que guardar mandamientos. Y si los enseña, más bendiciones vendrán. ¿Qué pasa con aquellos que los quebrantan y enseñan? Es que todas las maldiciones que vienen en la Torá, vano, queda todo anulado, todo cortado. ¿Se dan cuenta? Y no es que ellos entran al reino de los cielos, no. En el reino de los cielos a eso le llaman vanos, ínfimos, pequeños. ¿Sí? Bien. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Mis hermanos, estamos analizando el Evangelio de Mateo, estábamos viendo algunas expresiones que dijo el Mesías y bueno, estamos tratando de eh, sacarle el mayor jugo posible a esto. El hebreo está bastante distinto a los textos en griego. ¿Notaron? ¿Notaron esa diferencia? Entonces, hay unas perlitas acá que nos llaman la atención. Están las dos posturas. Por un lado, los mesiánicos que enseñan que el Mesías no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y por otro lado, el cristianismo que dice que en realidad está hablando de las profecías, porque dice la ley y los profetas. Claro, las dos cosas son verdades bíblicas que acá te muestran. Porque al principio dice de guardar la ley y después sigue hablando de enseñar y guardar mandamientos. Eso es ley, eso es Torá. Pero también mencionó a los profetas. O sea que algo que dijeron los profetas se tiene que cumplir a futuro. Ahí está. Hasta que todo se cumpla, no va a pasar nada. Ni una jota ni una tilde pasará. Y les aseguro que muchas cosas faltan cumplirse todavía. Sí, faltan cumplirse. Profecías. Bien, bien. ¿El Mesías profetizó también en esos días? Sí, en sus días profetizó. Sí. ¿Los profetas, los apóstoles después del Mesías profetizaron? Sí, profetizaron. ¿Sí? Así que bueno, mis hermanos, eh, esta es la enseñanza de hoy. Yahweh nos esté guiando y dando claridad en estas cosas que hemos declarado, ¿sí? Y, y bueno, y todo sea para la gloria de Él, ¿sí? Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Amén. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo, aportar algo antes de cerrar esta enseñanza? Ok. Bueno, bueno, vamos a dar gracias. ¿Alguno de ustedes, por favor, mis hermanos, puede cerrar con una oración y ya terminamos? ¿Sí? Amén. Te damos gracias, Yahweh Elohim, creador de los cielos y de la tierra, por esta reunión en la que podemos seguir aprendiendo y escudriñando tu palabra, en el que nos juntamos en este día del Shabbat y nos permites descansar. Señor, te damos gracias por esta bendición abundante. Te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos guíes en toda situación, en todo conflicto, y que nos ayudes a hacer luz, Padre, y a entender tu palabra. Revélanos y ayúdanos a ser humildes,
y a seguir tus caminos. Guíanos y enséñanos como un padre enseña a su hijo, y ayúdanos a andar en tus caminos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.